Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Fuimos creados para estar de rodillas delante de ti, Señor. Traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche, Señor. Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. porque no
porque no hay otro Dios. No, no, no hay otro Señor. Solo a ti daremos gloria, Señor. Solo tú eres nuestro Padre, porque no hay otro Dios como tú. Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor. Proclámalo. Bendiciones, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes desde sus hogares. Gracias le doy al Padre Eterno porque me permite estar aquí con ustedes en este inicio de semana y poder compartir su santa y bendita palabra. Gracias le doy al Señor porque sé que Él ha sido bueno, sé que Él ha sido bondadoso, Él ha sido misericordioso para con nosotros y sé que gracias a Él y gracias a su misericordia, a su amor, nosotros podemos estar hoy aquí compartiendo y aprendiendo más de Él. Amén. Entonces, mis hermanos, me gozo en el Señor, me gozo porque sé que ha sido Él y ha sido gracias a Él que nosotros hemos podido avanzar en este estudio de Mateo. Ya hoy empezamos el capítulo 7 y la verdad es que le doy gracias a Él porque solamente por Él y gracias a Él esto ha sido posible. Entonces les pido que me acompañen a orar, a colocar en manos del Señor este momento y que sea Él glorificándose en medio de todo lo que vayamos a compartir hoy, que no sean palabras de hombre, sino que sea su palabra hablada, predicada a nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a orar. Señor Padre Eterno, te damos gracias por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das de poder, Señor, mi Rey, estar aquí, Señor, en este inicio de semana y hablarte. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, en permitirnos poder, Señor, acercarnos ante ti, Señor, para conocerte más. Padre, te pido, Señor, mi Rey, que nos perdones, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque sabemos que te hemos fallado, Padre. Y ayúdanos, Señor, a vivir una vida obediente, Señor, una vida agradable delante de tus ojos. Gracias por este día, Señor. Guárdanos, Padre, guárdanos, mi Rey. Guárdanos como familia. Ayúdanos como familia a estar siempre unidos y darte la gloria a ti. En tus manos, Señor, mi Rey, te pido, Señor, que guardes a la congregación Sion. Guarda esta congregación, Señor, a cada hermano, Señor, bendícele, tú conoces sus necesidades. Te pido que seas tú, Señor, supliéndoselas, Padre, conforme a tu voluntad. Guarda a mis hermanos, Señor. Guarda aún, Señor, a esta ciudad, a este país, Colombia. Dale sabiduría, Señor, a nuestro alcalde, a nuestro presidente, para poder, Señor, mi Rey, administrar, Señor, y llevar a cabo bien, Señor, todas sus responsabilidades, Señor. Gracias te doy por este momento, Padre, gracias porque tú has sido bueno. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote en mis debilidades. Que seas tú glorificándote, Padre Santo, en medio de todo. Sabiendo, Señor, que yo solo soy un simple instrumento en tus manos, Señor, el cual tú usas, Señor, para gloria de tu nombre, Señor, y para bendición de tu pueblo. Gracias, Señor, te doy por este momento. Te pido que en este día, Señor, en este inicio de semana, seas tú, Señor, hablándonos, seas tú confrontándonos, Padre Santo, y seas tú, Señor, hablándonos a través de tu Santa Escritura. Gracias te doy por todo, Señor, en el nombre amado de nuestro Salvador. Te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no siendo más, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Les voy a compartir las diapositivas y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en estos momentos. Ahí está.
No sé si lo alcanzan a ver, si ahí están. Estamos proyectando las diapositivas para ver lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a ver, fíjense. Vamos a ver hoy de los versos del 1 al 12. Versos del 1 al 12. Porque realmente en estos versos hay muchas cosas por compartir. De hecho, hoy pensaba compartirlo yo hasta el verso 14. Pero de lo que lo que nuestro Salvador dice en el verso 3 y 14 tiene que ver está y está completamente conectado con lo que dice después más adelante en el verso 15, 16, 17, en fin. Entonces, por esa conexión que vi que hay, yo dije, no, vamos a hacerlo hasta el verso 12. Y porque hasta el verso 12 hay mucha tela por cortar, hay muchas cosas por aprender. Entonces vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros y lo que Él quiere enseñarnos hoy a través de su palabra. Vamos a ver y a leer primeramente estos primeros 6 versos en la versión Reina Valera del año 1960. Vamos a ver lo que dice. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora vamos a ver la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. No juzgues para que no seas juzgado, porque de la forma que juzgas a otros serás juzgado. Con la misma medida con que mides a otros serás medido. ¿Por qué ves la astilla en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la astilla de tu ojo cuando tú tienes un tronco en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo, después verás claramente y podrás sacar la astilla del ojo de tu hermano. No des lo kadosh, o sea, no des lo santo a los perros, a los kelebim, ni le eches tus perlas a los cerdos, a los shazirim. Si lo haces, las puedes pisotear bajo sus patas, volverse y atacarte a ti. Entonces vamos a ver las preguntas que le hago a estos 6 versos. Introducción al capítulo 7. Esto es primero. Vamos a ver una introducción a este capítulo. ¿Cuál era la concepción de juzgar en el siglo I y cuál es la problemática con base a los juzgamientos? Vamos a ver la concepción de juzgar en el siglo I, qué era juzgar en el siglo I, pero también vamos a ver que dentro de eso había una problemática. ¿Cuál era la mentalidad de nuestro Salvador al decir, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano? O sea, ¿cuál era la mentalidad? ¿Por qué lo dice? ¿De dónde lo toma? O sea, todas esas cosas muy importantes saberlas. ¿Cuál era la mentalidad de nuestro Salvador al decir, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen? Vamos a ver también eso. Se dan cuenta, en estos primeros 6 versos ya hay mucha tela por cortar, o sea, ya hay muchas cosas por aprender y hay muchas cosas por mirar. Solamente en los primeros 6 versos. Entonces vamos a ver la introducción al capítulo 7. Desde el capítulo 5 hemos venido viendo el sermón más importante que dio nuestro Salvador, el famoso Sermón del Monte. O sea, desde el capítulo 5 hasta acá hemos venido viendo eso, ese sermón tan importante que da nuestro Salvador ahí.
Y en este capítulo 7 concluiremos todo lo dicho por Yeshua, o sea, por Jesús en el Sermón del Monte. O sea, ya aquí en este capítulo 7 nuestro Salvador va a empezar a concluir todo lo dicho en el capítulo 5 y 6. Dentro de este capítulo 5 veremos temas como, vamos a ver los temas que vamos a ver, que es juzgar a los demás, que lo vamos a ver hoy, ¿cierto? Pidan, busquen, llamen. Y también otro tema que vamos a ver hoy, el pedir, el buscar, el llamar de manera insistente. Cuando dice que pide que el Señor te lo dará, pero pide de manera insistente. Eso lo vamos a ver hoy también. La puerta estrecha y la puerta ancha. Ya este tema de la puerta estrecha y la puerta ancha, ese tema lo vamos a ver el próximo domingo. Ese tema de la puerta estrecha y la puerta ancha lo vamos a ver el próximo domingo. El árbol y sus frutos, el prudente y el insensato. Entonces vamos a ver ahora el siguiente punto. ¿Cuál era la concepción de juzgar en el siglo I y cuál es la problemática con base a los juzgamientos? Hay una concepción de juzgar en el siglo I, ciertamente, pero también existe una problemática con base a esto. Y por eso nuestro Salvador empieza a hablar del tema. Entonces vamos a ver. Muchas veces cuando leemos estos pasajes, creemos que el no juzgar hace referencia a que nadie le puede llamar la atención a nadie. Porque a la final nadie te puede juzgar. Pero esto no es así. Para poder entender esto es muy importante entender la diferencia entre exhortar y juzgar. Muy importante, ahí está la clave. En entender la diferencia entre lo que es el exhortar y el juzgar. El Señor muchas veces mandó a exhortar a su pueblo. Claro, ¿qué hacían los profetas? Exhortaban al pueblo de qué? De su pecado. El profeta no está juzgando al pueblo. Lo está exhortando por su pecado. Amén. Y el Señor muchas veces manda a hacer eso con su pueblo. Y vamos a ver un ejemplo aquí en Zacarías 1, del 1 al 4. Fíjense lo que dice. En el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Fíjense, aquí está exhortando al pueblo. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas. Porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. O sea, ellos no obedecieron. Pero ahora que está haciendo el profeta Zacarías, está tratando de llevar al pueblo al arrepentimiento. El profeta está exhortando al pueblo en su pecado para llevarlo al arrepentimiento, Entonces nos damos cuenta que no tiene que ver con el exhortar al hermano, porque el Señor demanda eso de nosotros. Cuando nosotros vemos que un hermano está actuando de forma indebida, exhortarlo con amor. O sea, que no se refiere al tema del exhortar, se habla del tema del juzgar. Por eso hay que tener la diferencia entre exhortar y juzgar. Aún es mandato de Dios reprender a tu hermano. Fíjense lo que dice Levítico 19:17. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. ¿A qué se está refiriendo el texto? De que si tu hermano hizo algo en contra de ti, pues no te caes eso. Ve y reprende a tu hermano, repréndelo con franqueza. O sea, si es algo que se refiere a ti, porque quizás tú ves que tu hermano hizo algo y no te gustó, ¿qué dice el Señor? Ve y repréndelo, ¿cierto? Ahora cuanto más si tú ves que tu hermano está haciendo algo que al Señor no le agrada. Que tú sabes que al Señor no le agrada, hombre, ve y repréndelo con franqueza, con amor. Para que después tú no sufras las consecuencias del pecado de tu hermano. Pueden venir malos pensamientos, en fin, tantas cosas que se pueden dar con el solo, como por no decirle al hermano con franqueza, con amor, en algo que uno ve que el hermano se está equivocando.
pero todo eso se hace con franqueza y con amor. Entonces nos damos cuenta que el exhortar no tiene nada que ver con el juzgar. Y eso es muy importante tenerlo claro. Por eso mismo, el mismo apóstol Pablo en sus cartas manda que nosotros como hermanos nos exhortemos en amor cuando veamos que no se está haciendo algo correcto delante del Padre. O sea, nosotros recordamos que el mismo apóstol Pablo te manda al pueblo, ¿cierto? En este caso, a que como hermanos se exhorten unos a otros. Si ven que el hermano no está haciendo algo correcto, no está haciendo algo que al Señor le agrade, el mismo apóstol Pablo lo manda para la congregación. Entonces es algo que nosotros también debemos tener en cuenta, de que aquí no se trata de exhortar, sino de juzgar. Entonces vamos a empezar a ver lo que es el juzgar. A diferencia de la exhortación, el juzgar en griego es krino y en hebreo es mispaf. Y en ambos casos, o sea, tanto en el hebreo como en el griego, el juzgar está ligado a dar una sentencia, un veredicto o condenar a alguien. Claro, si se dan cuenta la diferencia entre exhortar y juzgar. En el exhortar yo le hago ver a mi hermano quizás algo en lo cual se equivocó y se lo hago ver con amor, entendiendo yo pues de que obviamente yo también fallo, yo también me equivoco. Pero pues obviamente como uno quiere que el hermano mejore, que el hermano avance, uno le exhorta en amor, ¿cierto? Pero eso es algo muy diferente al juzgar. Porque ¿qué pasa cuando tú estás juzgando a tu hermano? A diferencia de exhortar, ya te estás señalando a tu hermano. Ya te estás dando un veredicto para con tu hermano. Tú estás ya condenando a tu hermano. Y no es lo que uno hace al exhortar. Si se dan cuenta, Zacarías no estaba condenando al pueblo. Zacarías no le estaba dando un veredicto al pueblo. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Procurando que el pueblo volviera ¿a qué? Al arrepentimiento. Que se volviera al Señor. Que diera vuelta atrás y se volviera a la obediencia al Señor y su palabra. Amén. Eso es lo que Zacarías está queriendo. Entonces nos damos cuenta aquí de que el juzgar es algo muy diferente. Porque el juzgar tiene que ver con eso. Tiene que ver con dar un veredicto, con condenar a tu hermano. Con condenar a tu hermano. Entonces, el juzgar, o sea, cuando el Señor dice, el no juzgar para yo no ser juzgado, se refiere a no juzgar para condenar a alguien, diciendo que esa persona ya no tiene remedio, que es caso perdido, porque es como si estuvieras decretando que esa persona ya no tiene salvación. Entonces cuando dicen no juzguéis, se refiere a que no des a alguien por perdido, para que a ti no se te dé por perdido también. O sea, mi hermano, no dejas a ninguna persona por perdida. O sea, no dejas a ninguna persona porque no, ese ya no se salva, ese ya no tiene remedio, ese va a seguir así para toda su vida. No, mis hermanos, ojo con eso. Ojo con estar juzgando a los demás, con estar lanzando veredictos contra otros. Ah, no, que ese ya no se salva, que ese sigue en su terquedad, ese no quiere aprender. No, mi hermano, no caigamos en ese error, no caigamos en esa mala actitud, porque al final solo el Señor tiene la última palabra. Y después no vaya a ser, que más bien se te dé por perdido a ti, por tu mala actitud en el corazón, por una actitud que no está reflejando al Señor, por una actitud que no está reflejando su amor, que no está reflejando su misericordia, sino que lo que muestra es orgullo, prepotencia, vanagloria. Lo peor, que de algo que nunca le fue dado porque se lo ganó, sino por mera gracia, amén. Entonces, ojo, ustedes ya entendemos que el juzgar tiene que ver con el condenar, con el lanzar una sentencia contra tu hermano, que obviamente tiene que ver con el hecho de dar a tu hermano por perdido, o sea, de dar a tu hermano como aquel que ya no tiene ningún remedio para ser salvo, porque se va a seguir así para toda su vida. Entonces, ojo con el juzgar, o no deja a nadie por perdido, para que después no sea a ti quien se le dé por perdido. Ojo con eso. Entonces continuemos. Porque la persona que se atreve a juzgar a alguien y a pensar que ya esa persona no tiene salvación es porque no ha entendido que su salvación no ha sido por sus méritos. O sea, cuando una persona empieza a juzgar a otro,
y empieza a lanzar condena, sentencia contra el hermano, es porque esa persona no ha entendido que esa persona está en la misma condición y que si es salvo por la misericordia del Señor, no por sus méritos. Porque fíjense lo que el Señor dice en Lamentaciones 3 del 22 al 33. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque somos buenos, porque guardamos los mandamientos. No, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi hermano, si tú hoy estás aquí escuchando, ten en cuenta que lo que tú eres, lo que tú tienes y lo que tú haces no es por ti, es por la misericordia del Señor. Y eso es algo que debemos tener siempre presente, porque lastimosamente muchas veces se quiere levantar el yo y la vanagloria, haciéndonos creer de que en algo nosotros merecemos algo, pero no es así, mis hermanos. Todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo, absolutamente todo es por la misericordia del Señor. Por eso les decía al comienzo, si estamos aquí compartiendo su palabra, es por su misericordia, no es por más nada. Es por su misericordia, amén. Entonces, ya entendiendo lo que significa el exhortar, vamos a ver cuál es la problemática con base a los juzgamientos. Vamos a ver. Y la problemática que existía con base a los juzgamientos era que en ese tiempo las grandes escuelas de la palabra como Hillel y Shammai creían lo siguiente: que si tú no obedecías la interpretación que ellos tenían a los mandamientos de Dios, ya que para ellos era la correcta y la mejor, entonces merecía ser juzgado, o sea, condenado, porque no estabas obedeciendo la correcta interpretación de la palabra de Dios. O sea, lo que estaba pasando con Hillel y con Shammai no es nada, no es nada fuera de nuestra realidad, de lo que nosotros hoy vivimos. Y es lo siguiente: estaban esas dos escuelas que dominaban, ¿cierto? Que digamos mantenían una gran parte de discípulos y que buscaban traer más discípulos pues para ellos. Y cada escuela tenía una interpretación de la palabra. Un ejemplo, un mandamiento. Imaginémonos en estos momentos el mandamiento que queramos. Entonces, Hillel interpretaba una cosa, Shammai interpretaba otra de ese mismo mandamiento. ¿Qué pasaba? De que si Shammai veía que tú te ibas por la interpretación de Hillel, entonces ¿qué decía Shammai? Ah, no, ese ya merece ser condenado, ese ya está perdido. Porque mira que está siguiendo la interpretación incorrecta. Él tiene que seguir la interpretación correcta, que es la que yo tengo. Entonces si nos damos cuenta que no es nada fuera de lo que nosotros hoy estamos viviendo. Tantas denominaciones, tantos pastores, y todos dicen tener la verdad. No, es que tú tienes que venir acá porque acá está la verdadera unción. O sea que en otra parte no hay unción, solamente ahí hay unción. Entonces, si nos damos cuenta que era algo que también se estaba viendo en ese momento. Dos escuelas, y que si tú no seguías a esa escuela, entonces ¿qué pasaba? Te iban a juzgar, te iban a condenar. Y el Señor que les dice, no condenen, no juzguen a nadie, para que después no sean ustedes quienes sean juzgados por el Señor. Ojo con eso. O sea, ya nuestro Salvador conocía la problemática y lanza la palabra. No juzgues, no juzgues. Entonces si nos damos cuenta cuál era la problemática con base al tema del juzgar. De que eran escuelas que pretendían que ellos tenían la verdad absoluta. Entonces si tú no seguías lo que ellos decían, te juzgaban. Que el Señor que les decía, no juzguen a nadie. No juzguen a nadie. Amén. Entonces ya nos damos cuenta qué pasa con base al tema del juzgamiento. Ojo, y que el juzgar no tiene que ver con exhortar. Son dos cosas muy diferentes, ya eso lo aclaramos.
El exhortar es cuando uno manda al pueblo al arrepentimiento, como lo hicieron los profetas. Lo hacían con amor, lo hacían por amor al Señor. O sea, se exhorta al hermano con amor para que el hermano se corrija, el hermano aprenda. Pero el juzgar tiene que ver con el condenar a tu hermano. Y eso es lo que el Señor estaba, en este caso, digamos, dando a entender a estas personas, tanto a Gilel como a Shammai, de que no podían estar juzgando a los demás solo porque supuestamente ellos no seguían la interpretación correcta que era la que ellos tenían para ellos. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver el siguiente punto. ¿Cuál era la mentalidad de nuestro Salvador al decir, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano? ¿Qué es lo que en este caso está queriendo decir nuestro Salvador? De que yo tengo que sacar primero la viga de mi propio ojo para luego sacar la paja del ojo de mi hermano. ¿Qué está queriendo decir con eso? Y se dan cuenta que esto está conectado con lo que él estaba diciendo del no juzgar. Vamos a ver. Después de que nuestro Salvador habla de no juzgar a otros para no ser juzgados, dice, y con la medida con que medís os será medido. Siendo esta frase muy usada por la escuela de Gilel, ya que para ellos con la misma vara con que tú mides a los demás, también tú debes ser medido. O sea que esa frase que nuestro Salvador dice, ahí seguramente la habrá tomado de la escuela de Gilel, porque pues ya la escuela de Gilel existía, ya la escuela de Gilel estaba, y quien mantenía ese dicho era la escuela de Gilel. La escuela de Gilel siempre decía de que con la misma vara con la que tú mides a los demás, tú también debes ser medido. Y esas son las mismas palabras que dice nuestro Salvador. Luego nuestro Salvador dice lo siguiente: ¿por qué ves la astilla de tu ojo en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la astilla de tu ojo, cuando tú tienes un tronco en tu propio ojo? Entonces vamos a ver. Esto nuestro Salvador lo dice porque en la época en que los jueces de Israel juzgaban, cuando un juez le decía a otro, echa la astilla de tu ojo, el otro juez le decía, echa la viga de tu ojo. O sea, esta frase nace de los mismos jueces de Israel. Porque ¿qué pasaba? Cuando un juez juzgaba a otro juez, ¿qué pasaba? Un juez le decía a ese juez, oye, echa la astilla de tu ojo, o sea, saca la astilla de tu ojo. Pero ¿qué le respondía al otro juez? Más bien tú saca la viga de tu ojo. Y esa frase nace de ahí, de cuando dos jueces se juzgaban entre sí. Uno le respondía al otro eso. Entonces ya entendemos de dónde nace la frase cuando nuestro Salvador dice que yo debo sacar primero la viga de mi propio ojo para entonces ahí sí sacar entonces la paja del ojo de mi hermano. Esta frase ya existía desde la época de los jueces y nuestro Salvador cita lo que le decía un juez a otro a fin de enseñarnos algo. Pero antes de ver la enseñanza de nuestro Salvador, debemos ver qué significa la viga, qué significa la astilla y qué significa el ojo, porque eso es muy importante. Desde la mentalidad hebrea del siglo I, la astilla, la viga y el ojo tienen un significado. Vamos a verlo. La viga representa un pecado mucho más grave o peor que otro. O sea, cuando le decía saca la viga de tu ojo, es como que, oye, pero saca más bien ese pecado más grande que tú tienes ahí. Que más bien querer tú sacar la paja de mi ojo, o sea, el pequeño pecado de mi propio ojo. ¿Sí me entienden? O sea, la viga representa un pecado mucho más grave o peor que otro. O sea, en pocas palabras, la viga, obviamente, como es más grande, representa un pecado peor que, que el de la paja, que es más pequeño. Entonces, claro, ellos al momento de juzgarse, ¿qué hacían? Ah, que tú quieres sacar el pecado que hay en mí. O sea, tú quieres juzgarme, quieres hacerme ver el pecado que hay en mí. Más bien procura tú en sacar el tremendo pecado que hay en ti. O sea, sacar la viga que hay en ti. El ojo representa el discernimiento del hombre.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjate que dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los ojos representan, de la concepción hebrea, el discernimiento, lo que es el discernimiento. ¿Cierto? A través de los ojos tenemos ese discernimiento que el Señor nos da para poder ver, digamos, las cosas. Entonces, claro, cuando tú tenías una viga en tu ojo, ¿qué hacía? Tú perdías qué discernimiento. Porque la viga tapaba todo tu ojo. Entonces tú perdías ese discernimiento. O sea, ya tu ojo dejaba de alumbrar. Dejaba de tener ese discernimiento. Amén. Eso es lo que representa el ojo, el discernimiento del hombre. La astilla representa un pecado mucho menor o peor que otro. Ustedes se dan cuenta del significado de la viga y de la astilla. Oye, el hermano, digamos que el ojo representa el discernimiento, ¿cierto? Entonces en este caso, el hermano estaba perdiendo el discernimiento por el pecado, por la paja pequeña que tiene en su ojo, porque no podía ver bien, obviamente. O sea, toda la simbología que tiene. Entonces el hermano en su ojo tenía una paja que no le estaba dejando ver bien. Pero ¿qué pasaba? De que ese hermano, como no se podía ver bien la paja que tenía en su ojo, ¿qué hacía? Juzgaba al otro hermano, haciéndole ver más bien al hermano la viga que hay en su ojo. Entonces el hermano perdía el discernimiento para ver más bien el pecado que en él mismo había. Para las personas en la época de nuestro Salvador era muy común juzgarse unos a otros, porque para ellos el hacerle ver el pecado a aquel que es de tu pueblo es un mandamiento de parte de Dios, según Levítico 19 y 17. O sea, para ellos el juzgarse, como que el hacerse ver su pecado, era algo, es algo para ellos, obviamente se había visto en ese momento como un mandamiento del Señor, como nosotros también lo vemos ahora. O sea, sabemos que el reprender a tu hermano, el hacerle ver su error, es un mandamiento de parte del Señor, amén. Pero ¿qué pasó? Que ellos se fueron al extremo. O sea, se fueron al extremo y le querían sacar los pecados a todo el mundo. O sea, le querían ver los pecados a todos, pero no se veían los de ellos. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque fíjense lo que dice Levítico 19 y 17, que fue lo que ya leímos. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Entonces, claro, para ellos era un mandamiento reprender con franqueza a tu prójimo. O sea, que si tú veías a tu prójimo haciendo algo que al Señor no le agradaba, tú se lo podías hacer ver con franqueza. El problema es que ya empezaste a ver siempre el pecado de tu hermano, pero nunca viste tu propio pecado. Nunca viste tu propio pecado. Pero el problema es que usaron ese pasaje no para exhortar a su hermano en amor, sino para juzgarlo y condenarlo, pasando por alto el amor y la misericordia, y sobre todo pasando por alto el primero analizarse a sí mismo delante de Dios. Entonces, claro, se afanaron tanto por juzgar a los demás, por hacerle ver el pecado al otro, que se olvidaron que antes de eso tenían que verse ellos mismos delante de Dios, cómo estaban ellos. Entonces por eso se respondían así: ajá, que tú quieres sacar la paja de mi ojo, bueno, primero saca tu viga, porque como estás tan afanado en sacarle los pecados a los demás, más bien procura primero sacarte el pecado a ti mismo. Así se respondían ellos. Pero era por eso mismo, porque la gente vivía afanada en quererle hacerle ver el pecado al otro, que se olvidó por completo de hacerse ver su propio pecado. Jesús, no niega el hecho de que podemos exhortar a nuestro hermano en amor, pero sin olvidar sin olvidar el primero analizarse uno mismo delante de Dios. Claro, o sea, mi hermano, tú quizás estás viendo que un hermano tuyo no está haciendo algo que al Señor no le agrada en algo muy específico. Analízate tú cómo estás tú en esa área. Si tú estás bien, pues ahí sí, con toda autoridad, ¿cierto? Ve y reprenda y exhorta a tu hermano en amor en eso que tú ves que está haciendo y que está mal.
Ahora bien, hay que tener mucho cuidado aquí, mis hermanos, porque puede que uno diga, ah, sí, pero si el hermano, mira, el hermano está pecando, y mira al hermano, y viene a mí a decirme a mí que yo estoy fallando en esto. No, mis hermanos, porque independientemente de eso, el Señor puede usar a cualquier persona para hacernos ver nuestro error y nuestro pecado. O sea, de eso nosotros no podemos tener duda. Entonces, si tu hermano, independientemente de cómo sea, y que si tiene sus fallas, sus falencias, si te está diciendo algo correcto, o sea, algo que está bien y te lo dice con amor, porque te ama, y te está haciendo ver un error a ti, mi hermano, acepte eso con amor. Acepte eso con amor. Y no te pongas de que mira el hermano, me viene a mí a decir esto y él está peor. Porque ahí muestra realmente un corazón que no quiere ser corregido por el Señor, que no quiere ser moldeado por el Señor. Porque claro, justificas tu pecado con el pecado de tu hermano. Entonces ahí quién aprende, ¿pa' ver? Nadie aprende. Porque entonces el otro hermano también va a justificar su pecado con el pecado del hermano. Entonces los dos se justifican y para los dos están bien, los dos no tienen ningún problema. Se justifican el uno al otro. Es lo mismo. No, pero es que tú tienes que pedirme perdón porque tú fuiste quien cometiste la falta. No, sí, pero tú también fallaste en esto. Entonces los dos fallaron, pero los dos, ¿cierto? Buscan omitir su falta con la falta del otro. No, sí, yo fallé en esto, pero tú fallaste en eso. Entonces, pero como tú fallaste en eso, tú tienes que pedir perdón. Pero claro, estás omitiendo tu falta con la falta de tu hermano. Muchas veces pasa así en la casa. Muchas veces pasa así, y no solamente en la congregación, también en la casa pasan esas cosas entre hermanos. No, sí, pero es que él me hizo. No, no, sí, pero es que él también me hizo. Entonces los dos hicieron y ninguno se pide perdón. Porque los dos hicieron. Cada quien justifica su falta con la falta del otro. No debe ser así, mis hermanos. No debe ser así dentro de la congregación. Dentro de la congregación, ¿cómo debe ser? Hombre, tú puedes ver que el hermano tiene una falta, alguna que otra, cierto. Pero si tu hermano en amor te hace ver a ti una falta a ti, no justifiques tu falta con la falta de tu hermano. Más bien acéptalo como palabra del Señor, porque es el Señor quien te está hablando. No, y después no vayas a salir con la actitud así, que el hermano me sube mi pecado. Ahora vas a ver tú, yo le hago ver uno peor. Y ahí le dice al hermano. O sea, yo siempre he dicho que nuestro corazón es tan perverso que debemos cuidarnos de él. Y siempre analizarnos primeramente a nosotros mismos. Porque podemos estar pecando y no nos damos cuenta. Y nos vivimos justificando con el pecado del hermano. Con la falta del hermano. Con tal de nunca ser corregido, nunca ser moldeado. Pero es por eso, por nuestro corazón, mis hermanos. Entonces nuestro Salvador no está negando el hecho de que tú puedas exhortar a tu hermano. Solo que ahora está esperando a que, oye, primero saca la paja, o sea, primero analízate tú. Primero mira la paja en tu ojo. Y ahí sí ves con tu autoridad y exhorta a tu hermano y ayúdale a sacar la viga que hay en su ojo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar las palabras de nuestro Salvador con base a esto? Vamos a ver las palabras de nuestro Salvador con base a lo que hemos visto ahora, con base a lo que hemos entendido. No condenes para que no seas condenado, porque de la forma que condenas a otros serás condenado. Con la misma medida que medís a otros serás medido. Porque ves el pequeño error, o sea, el pequeño pecado en el discernimiento de tu hermano, porque recordemos que el ojo hace parte del discernimiento, significa el discernimiento del hombre, en el discernimiento de tu hermano, y no te das cuenta del gran error, o sea, del gran pecado en tu propio discernimiento, o sea, en tu propio ojo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame ayudarte en ese pequeño error de tu discernimiento, cuando tú tienes un error mayor en tu propio discernimiento? Hipócrita, saca primero el tronco, o sea, el gran pecado, ¿cierto? De tu discernimiento, y después verás claramente y podrás sacar la astilla, o sea, el pequeño pecado del discernimiento de tu hermano. Así más o menos se puede interpretar las palabras de nuestro Salvador, entendiendo el significado de cada una de ellas. Yo veo estas palabras de nuestro Salvador de la siguiente forma.
Nadie puede llegar a juzgar a su hermano sin antes no analizarse a sí mismo y ver cómo está su vida en esa área delante del Señor. O sea, tú no puedes llegar a exhortar a tu hermano en algo, ¿cierto? Que tú ves que tu hermano falló sin antes tú no analizarte a ti mismo y ver cómo estás tú en esa área que tú vas a exhortar a tu hermano. Y esa reprensión que él haga a su hermano debe hacerla con sabiduría, sin condenar a su hermano, sino reprendiéndole en amor, sabiendo que en este caso yo también el día de mañana puedo fallar en lo mismo. Porque a veces estamos viendo, o sea, a veces estamos haciéndole ver al hermano su pecado, ¿cierto? O algo que hizo mal. Pero a veces se nos olvida que nosotros también podemos fallar en eso mismo. Entonces, no, el hermano falló en eso. Yo nunca haría tal cosa. Yo he aprendido a nunca decir nunca. A nunca decir nunca. Porque hemos fallado, y yo personalmente he fallado en cosas que a veces me digo, Señor, pero ¿cómo puedo fallar yo en esto, Padre? Padre, ¿cómo puedo fallar yo en esto? Pero es eso, mis hermanos, porque es que, como dice la palabra del Señor, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, si tú crees que tú nunca cometerías el pecado de tu hermano, procura estar firme, mi hermano. Porque cualquier día, en cualquier momento, puedes caer en eso mismo. Entonces, no juzgue a tu hermano. Hazle ver con amor que falló, pero házelo ver con amor. Con amor. ¿Cuál era la mentalidad de nuestro Salvador al decir, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan o se despedacen? Vamos a ver lo que quiso decir nuestro Salvador en estas palabras. De no dar lo santo a los perros. Dentro de esto que dijo nuestro Salvador hay dos cosas por interpretar, que son: no deis lo santo a los perros y no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y vamos a ver lo que el Señor nos está enseñando a través de estas dos expresiones, de no dar lo santo a los perros y de no echar nuestras perlas delante de los cerdos. O sea, muy importante lograr entender estas dos expresiones para lo que será más adelante en los siguientes versículos de los temas que nuestro Salvador va a tratar. No deis lo santo a los perros. Vamos a ver. Debemos tener claro que para poder entender estas palabras de nuestro Salvador debemos entender el hebraísmo del siglo I. Muy importante. O sea, porque si no entendemos el hebraísmo del siglo I, o sea, créanme que de ese pasaje sacamos las miles de interpretaciones posibles. ¿Pero por qué? Porque no estamos entendiendo el pasaje desde su contexto, sino que lo queremos llevar a nuestro contexto de una manera abrupta, sin antes no analizarlo desde su contexto. Amén. ¿Qué es lo santo? Vamos a ver qué es lo santo. La palabra de Dios y sus mandamientos, eso es lo santo. Fíjense lo que dice Salmos 19:8. Los preceptos del Señor son rectos, o sea, son santos. Son santos, ¿cierto? Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Entonces, los preceptos del Señor son santos, son rectos. Seréis para mí santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los demás pueblos para que seáis míos. Así es. ¿Cómo nosotros llegamos a ser cada vez más santos? Recordemos algo, y es que la palabra santo en hebreo es la palabra kadosh, que significa apartado. O sea, santo en hebreo no tiene nada que ver, o sea, no tiene que ver con como nosotros lo vemos hoy, de que es alguien sin pecado, sin nada de pecado. O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que tú te apartes del pecado. Cuando dice que Dios es santo, 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 es que Dios está completamente apartado del pecado. O sea, no tiene nada que ver con el pecado. Nosotros cada día procuramos vivir una vida en santidad, o sea, una vida santa. ¿Por qué? Porque día a día procuramos vivir una vida apartada de ¿qué? Del pecado. Del pecado. Pero no tiene que ver con que yo no peque. Tiene que ver con que yo cada día procure apartarme de ese pecado. ¿Y cómo lo hago? Pues obedeciendo la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es lo santo. De hecho, más adelante vamos a ver eso. O sea, lo voy a aclarar. O sea, porque quizá uno dice, Jacob, ajá, pero porque dices que la palabra de Dios es lo santo. Cuando se dice de no dar lo santo a los perros. Eso lo vamos a ver. O sea, lo voy a ir aclarando poco a poco.
Fíjense lo que dice aquí. Nuestro Salvador más adelante en Mateo capítulo 15 dice esta misma expresión, pero en vez de usar la palabra santo usa la palabra pan. O sea, nuestro Salvador más adelante en otro caso, en otro caso que se le presenta, ya él no usa la palabra santo, él usa la palabra pan. Pero está diciendo la misma expresión y está queriendo decir exactamente lo mismo. Vamos a ver ese texto en Mateo capítulo 15. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. El Señor le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a quién, a los perros, O sea, no está bien sacarle el pan a los hijos y echárselo a quién, a los perros. O sea, no está bien dar el pan al perro o dar lo santo a los perros. ¿Por qué? Porque el pan, ¿qué simboliza, mis hermanos? ¿Qué simboliza el pan para los que se recuerdan? Vamos a ver. El pan es la misma palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a ver Deuteronomio 8 del 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Fíjense. Damos todo el contexto. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, el Señor hizo pasar a su pueblo por el desierto para probarlo y hacerle ver si realmente iba a guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Claro, ¿qué es el pan? Algo que yo les explicaba y es que la palabra maná en hebreo es la palabra man, que tiene que ver que también se pronuncia como manjú. Y esta palabra está muy ligada a la palabra fe en hebreo, que es la palabra emuná. ¿Y que es la emuná? Es la obediencia a los mandamientos. Eso que nos da a entender que lo que el Señor le está dando al pueblo ahí como maná era una representación de su palabra, para hacerle ver a ellos y hacerles entender a ellos que no solamente del pan físico vive el hombre, sino de la palabra del Señor, Amén. Entonces el pan era representado por su misma palabra, o sea, la palabra del Señor es el pan. Entonces cuando el Señor dice no deje el pan a los perros, no des la palabra del Señor a los perros, o no des lo santo a los perros, que tiene que ver con lo mismo, la palabra de Dios, un mandamiento. Ahora vamos a continuar. ¿Qué simbolizan los perros? Porque esto también es muy importante. O sea, ciertamente ya hemos aprendido que lo santo tiene que ver con la palabra de Dios, que es santa como tal, ¿cierto? O sea, cuando dice que no des lo santo a los perros, no es la palabra de Dios a los perros. Pero ¿por qué los perros? ¿Qué tienen que ver los perros? Vamos a ver. Hay mucha información con base a ellos, pero obviamente pues yo quise traer la más precisa para poder entender mejor el pasaje. Los perros son considerados como animales inmundos. Eso quiere decir animales que no se pueden comer según la palabra del Señor. O sea, según la palabra del Señor en Levítico, los perros no se pueden comer, son animales inmundos. O sea, eran considerados como animales inmundos. Pero más allá de eso, también los perros se alimentaban de los desperdicios y aún de la basura y carne podrida. Y los perros también simbolizaban a los gentiles y paganos. Eso lo vamos a ver en unos textos que vamos a ver ahora. Pero entonces, es muy importante tener claro lo siguiente. Primero, que los perros son considerados animales inmundos. Ojo, todo esto es del siglo I. O sea, y esto lo digo porque a veces la gente piensa que estoy trayendo el texto ahora. No, el texto no lo estoy trayendo ahora. El texto lo estoy llevando allá y lo estoy dejando allá. De lo que significaban y lo que hacían los perros allá. El perro era un animal inmundo. Un animal inmundo por la palabra del Señor. La palabra del Señor que es eterna, o sea, que es para siempre. O sea, que el perro todavía hoy por hoy debe ser considerado de igual forma un animal inmundo. O sea, un animal que no se puede comer, según la palabra del Señor, ¿cierto? O sea, y eso debemos tenerlo claro.
Pero también los perros, ¿cierto? En ese entonces, hoy no. Dentro de nuestra cultura no. Pero en ese tiempo los perros se alimentaban mucho de los desperdicios de la basura y aún de la carne podrida. O sea, los perros están para que se comieran la basura. Los desperdicios. O sea, si tú tenías un desperdicio, el perro estaba para eso. Para que se te comiera tu desperdicio. O sea, en pocas palabras, el perro era como que los animales que limpiaban la basura, por decirlo así. Porque se alimentaban de eso, de pura basura. O sea, ellos no se alimentaban como hoy lo vemos nosotros, que que está la comida para los perros, se vende en las tiendas y en las casas tenemos perros ya domesticados, como dice uno, ¿cierto? En nuestras casas, uno le compra su comidita, uno le da la carnecita con el arrocito y el pedigrí, o sea, nada de eso, existía. El perro era visto de otra forma. O sea, era visto como un animal inmundo, animal de la calle, que se alimentaba de desperdicios, de basura, de carne podrida. Así era visto el perro. Y que simbolizaba también a los gentiles y paganos. A los gentiles y paganos. Entonces vamos a ver los siguientes textos. Éxodo 22:31 dice: Ustedes serán mi pueblo santo. No comerán carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. Esa carne se la echarán ¿a quién? A los perros. O sea, los perros iban a comer la carne podrida, ¿cierto? La carne inmunda. ¿A quién se le iba a echar la carne? Pues a los perros. Échensela, que ellos se las comen. Salmo 22:16, ¿qué dice? Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de ¿qué? De malignos. O sea que los perros eran vistos como en este caso los gentiles, como en este caso los paganos, los malignos. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Que si se dan cuenta que aquí en este caso David está simbolizando los perros como una cuadrilla de malignos, porque eran vistos así. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. O sea, el perro también era visto como algo necio. O sea, el necio, o sea, se comparaba una persona necia con un perro que vuelve a su vómito. Entonces así es el necio que repite su necedad una y otra vez, una y otra vez. Entonces si nos damos cuenta que dentro de la concepción hebrea del siglo I el perro no era visto como un animal bonito, hermoso, para tenerlo en la casa. No era visto como hoy nosotros lo vemos. O sea, como hoy nosotros lo vemos, no era visto en ese momento. Y eso es muy importante tenerlo claro. Ahora bien, como vemos para el hebreo, el perro es alguien necio, pagano, que solo se alimenta de basura y ¿qué? Y desperdicios. Entonces nuestro gran maestro y salvador nos está diciendo que no vale la pena darle el pan, o sea, lo santo, que es la palabra de Dios, ¿a quién? A los perros. Porque a la final ese perro no lo va a aprovechar ni le va a sacar el provecho. Porque ya está acostumbrado a alimentarse de ¿qué? De basura. Como que, oye, ¿para qué le vas a dar esa carne? ¿Para qué le vas a dar esa carne a ese perro de la calle? Si ya le está acostumbrado a comer basura. O sea, ¿para qué le vas a dar lo santo? ¿Para qué le vas a dar la palabra a un perro? Si al final él solo vive de la basura, se alimenta de la basura y es alegre comiendo la basura. Entonces no le deja algo santo, porque no le va a sacar el provecho. No le va a sacar el provecho. No le va a sacar el provecho a eso. Entonces no sé si están entendiendo las palabras de nuestro Salvador, que son fuertes, si se dan cuenta, porque obviamente aquí hace referencia a una persona. O sea, una persona que se comporta como un perro y que digamos en este caso está acostumbrada a alimentarse de otras cosas que no son la palabra del Señor, de cosas paganas, de cosas inmundas, cierto, que practica sus costumbres paganas, pues no le des lo santo, porque él está acostumbrado a lo pagano, él está acostumbrado a lo inmundo. Entonces no le des lo santo porque él no le va a sacar provecho a eso. Nuestro Salvador pone en similitud al perro y al necio y pagano y gentil, porque ellos como paganos y necios están acostumbrados a alimentarse de cosas paganas. Entonces no vale la pena darle algo que es santo y valioso como la palabra de Dios, porque él seguirá prefiriendo lo pagano. O sea, el perro que es perro va a seguir prefiriendo la basura, va a seguir prefiriendo la carne muerta, la carne podrida.
en vez de lo santo, de lo delicioso, de lo puro, ¿cierto? Hasta que el Señor no abra su corazón para escuchar la palabra, le quite ese corazón de piedra y le cambie su condición de perro, hasta que eso no pase, esa persona no está preparada para escuchar la palabra de Dios. O sea, una persona que es así, ¿cierto? Que prefiere lo pagano, que prefiere las cosas, no el Señor, las que a él no le agradan, y que las hace y se complace en hacerlas, pues no le des lo santo. No le des lo santo, mi hermano, no le des lo santo. O sea, ahí es donde el Señor nos está pidiendo a nosotros la sabiduría para compartir la palabra. Saber con quién hacerlo, cuándo hacerlo y de qué forma hacerlo. Porque no con todos lo podemos hacer. No a todos le podemos estar dando lo santo. No a todos le podemos estar dando lo santo. Que en este caso es la palabra del Señor. Esto no quita el hecho de que debemos compartir la palabra de Dios con los que están en el mundo y sin Dios, sino que más bien nos enseña y nos muestra que debemos saber que no todos están preparados para escuchar ciertas verdades de la Escritura. Es mejor en esos casos callar e ir compartiendo poco a poco con sabiduría la palabra de Dios con esa persona. O sea, hay cosas con las que tú sabes que una persona quizás no va a estar preparada para escuchar, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues verlo llevando con sabiduría, no le des lo santo. Con sabiduría, vele compartiendo la palabra. Porque si le das lo santo, si le das lo hermoso, lo puro, ¿qué va a pasar? No lo va a aprovechar. Y muy seguramente hasta se burlará de ti. Entonces no le des lo santo a los perros. Bien, continuemos. Ahora bien, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Vamos a ver acá. ¿Qué son las perlas? Ya sabemos que lo santo tiene que ver con qué, con la palabra del Señor, pero ¿qué son las perlas? En el siglo I las interpretaciones y las explicaciones de los maestros y discípulos de la palabra de Dios eran consideradas como unas perlas. O sea, lo santo es la palabra de Dios, pero las perlas ¿qué son? La interpretación y la explicación que un maestro le daba a la palabra de Dios. Eso en ese momento eran considerados como las perlas. Como las perlas, amén. Porque en ese momento se veía la sabiduría de los maestros y discípulos como una perla preciosa. Y para eso veamos los siguientes textos bíblicos. Job 28, 18. Libro que estamos estudiando con nuestro hermano José Alfredo los días miércoles. Les invito a que nos mantengamos ahí con nuestro hermano los días miércoles escuchando la palabra que la verdad es que ha sido de mucha bendición el libro de Job. En Job capítulo 28, verso 18, fíjense lo que dice. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Entonces, la sabiduría que tenían esos maestros para interpretar la palabra, para dar explicaciones de la palabra, eran consideradas como ¿qué? Como esas perlas preciosas. Como esas perlas preciosas. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 3, verso del 1 al 3, y luego los versos del 13 al 15. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón ¿qué? Guarda mis mandamientos. Ojo, no nos olvidemos de la ley del Señor. Guardemos sus mandamientos, lo dice la palabra. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, si yo obedezco la palabra, tendré largura de días. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues la palabra del Señor. Dice, tus mandamientos son verdad, dice David. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y dice el verso 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la ¿qué? La inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Pero si se dan cuenta que Proverbio está haciendo una conexión entre la sabiduría y lo que es la palabra del Señor, o sea, lo que es el guardar sus mandamientos. Entonces, claro, las interpretaciones que los maestros le daban a los mandamientos del Señor eran consideradas como unas perlas preciosas, como unas perlas preciosas. La sabiduría está ligada a la obediencia a los mandamientos del Señor. Pero ahora bien, ¿a qué hace referencia el cerdo?
Lo primero que debemos saber es que según las instrucciones del Señor, el cerdo era considerado un animal inmundo que no se podía comer. Fíjense lo que dice Levíticos 11, del 1 al 4, verso 7. El Señor le ordenó a Moisés y a Aarón que le dijeran a los israelitas: de todas las bestias que hay en tierra firme, estos son los animales que ustedes podrán comer. Los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos. Hay sin embargo rumiantes que no tienen pezuña partida. De esos animales no podrán comer los siguientes: el cerdo, porque tiene pezuña partida en dos, pero no es un rumiante. Este animal será impuro para ustedes. O sea, entre los mandamientos del Señor está que el cerdo no se puede comer. O sea, el cerdo era considerado y debe ser considerado todavía como un animal inmundo. O sea, un animal que el Señor no permite que se coma, porque no es un animal que va a ser de bien para nuestra salud, para nuestro cuerpo. Para los griegos y romanos, el cerdo es un animal que sí se puede comer. Y como nuestro Salvador sabía esto, Él les dice que esa sabiduría, o sea, esa perla de la interpretación de la palabra de Dios, no se la digan a los romanos, porque es un pagano que no lo va a entender, claro. El romano es el pagano, ¿cierto? El romano es el pagano que está ahí con ellos. Y como era una costumbre de los romanos, considerar el cerdo como algo que así se puede comer, entonces el Señor dice: oye, no le den las perlas, o sea, las interpretaciones tan hermosas de la palabra, no se las vayan a dar después a los cerdos, o sea, a los paganos, a los romanos esos. Entonces si nos damos cuenta cómo el Señor hace la conexión, o sea, no le den las perlas, las interpretaciones de la palabra del Señor, no se las des a quién, a los romanos, no se las des a los paganos, no se las des a los paganos, porque ellos se alimentan pues de su paganismo, viven de eso, son felices con eso. Entonces darle tú algo precioso, algo hermoso, pues no lo van a apreciar, no lo van a saber valorar. Para nuestro Salvador, un tesoro tan grande como lo son la interpretación a los mandamientos del Señor no debe ser revelado a todos, sino hay que saber qué persona tiene un corazón dispuesto por el Señor para aprender y escuchar la palabra de nuestro Señor. O sea, hay que ver qué persona, o sea, el Señor le ha puesto un corazón dispuesto para escuchar y aprender de la palabra del Señor. A esa persona que no, pues es mejor no hacerlo, porque no va a ser de provecho, mis hermanos. Como les digo, no se está negando el hecho de que debemos compartir la palabra con todos, es cierto, pero tenemos que saber con quién hacerlo, cuándo hacerlo y de qué forma hacerlo. Amén. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Y nuestro Salvador y rabinos de la época se basaban en el siguiente verso para decir lo que dicen. Fíjense lo que dice Salmo 147 del 19 al 20. A Jacob le ha revelado sus palabras, sus leyes y decretos a Israel. Esto no lo ha hecho ¿con qué? Con ninguna otra nación. Jamás han conocido ella sus decretos. Aleluya, alabado sea el Señor. O sea, las otras naciones no conocen de los decretos santos del Señor. Entonces, ¿para qué decírselos si no los conocen? Si no los conocen. Yo se basaba en este salmo para decir, pues no hay que compartir la palabra del Señor. O sea, no hay que darle lo hermoso de la palabra del Señor a ellos. Y que quien quiera venir a conocer es porque el Señor así lo ha querido, ha abierto su corazón y ha permitido que esa persona tenga un corazón dispuesto para aprender. Pero ojo, nuevamente repito, no estamos quitando ni se está negando el hecho de compartir. Solo hay que saber con quién, de qué forma hacerlo y cuándo hacerlo, mis hermanos. Entonces tener la sabiduría de saber con qué persona hacerlo. Qué persona el Señor le ha permitido tener un corazón dispuesto para escuchar y entender las cosas tan hermosas de la palabra del Señor. Porque no todos están preparados. O sea, no todos el Señor le ha preparado su corazón para escuchar la palabra. Entonces, si le vas a dar lo santo, si le vas a dar esas perlas a los cerdos, ¿qué va a pasar? Pues no la van a aprovechar. No le van a sacar ningún tipo de provecho. Al contrario, como digo, muy probable hasta se burlen de ti. El maestro Gilel, quien fue un maestro en los tiempos de nuestro Salvador, solía decir lo siguiente con base a esto. Si ves una generación que no aprecia la Torah, o sea, la instrucción de Dios, mantén tus palabras. O sea, si ves una generación que no valora
las cosas tan hermosas de la palabra del Señor, mantén tus palabras, cállate y no digas nada. Eso dice Gilel. ¿Por qué el maestro Gilel decía esto? Porque él sabía de que no sirve de nada predicar la palabra de Dios a aquellas personas que no tienen un corazón dispuesto a escuchar y aprender con amor, ya que de otra manera, si se los dices, lo único que harás será provocarlos. Del mismo modo, nuestro Salvador advirtió a sus discípulos sobre los idólatras y los romanos, que rechazarían el mensaje y podían provocar la violencia. Entonces nuestro Salvador, que les dice, absténganse y no le estén compartiendo la palabra, porque al final eso se puede provocar para un acto de violencia. Estas palabras de nuestro Salvador son una provisión de forzar el mensaje de reino a las personas que no quieren escucharlo. O sea, si tú ves que una persona no quiere escuchar el mensaje, pues no, o sea, realmente no le insistas. No fuerces a esa persona a que escuche, porque es que no te va a entender, no lo va a captar, no va a captar lo hermoso de la palabra. Si una persona no quiere, si ves que no tiene un corazón dispuesto, pues no lo hagas, porque mi hermano, vas a perder tu tiempo. Porque tiene que ser el Señor quien abra su corazón y que le ponga un corazón dispuesto para escuchar las cosas tan hermosas de la palabra del Señor. Amén. Fíjense, la siguiente reflexión nos ayuda a entender lo que quiso decir cuando dice nuestro Salvador: no le deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Yo vi la siguiente reflexión en esta semana y me gustó mucho, y apenas la leí, enseguida pues a mi mente se vino pues lo que nuestro Salvador dice aquí, de no dar lo santo a los perros ni echar las perlas a los cerdos. O sea, cuando vi esta reflexión, enseguida me trajo a colación esto y yo dije, voy a compartirlo para la enseñanza porque sé que nos va a ayudar bastante. Entonces fíjense lo que dice esta siguiente reflexión. Interesante reflexión. Por más que la abeja le explique a la mosca que la flor es mejor que la basura, la mosca no lo va a entender, porque siempre vivió en la basura. No corrijas al necio, porque te verá como un enemigo. O sea, por más que tú le expliques a esa persona, ¿cierto? Por más que tú le quieres hacer entender a esa persona de que lo que le estás explicando es lo hermoso, es lo bello, es lo más maravilloso de este mundo, esa persona no lo va a ver así. ¿Y por qué no lo va a ver así? Pues porque siempre vivió de otra forma diferente. Entonces, hasta que el Señor no haga un trabajo en su corazón, esa persona no lo va a entender. O sea, hasta que el Señor no cambie a la mosca y esa mosca deje de ser mosca, o sea, hasta que eso no pase, la mosca no va a entender lo hermoso de una flor. ¿Cierto? O sea, para ella, para la mosca, la flor siempre seguirá siendo la basura, los desperdicios. Pero hasta el día que el Señor convierta a esa mosca en una hermosa abeja, hasta ese día esa mosca no va a entender lo hermoso de la flor. Es lo mismo, mis hermanos. Hasta que el Señor no permita que esa persona conozca la hermosura y la grandeza de su palabra, de sus mandamientos, hasta ese día esa persona pues va a seguir creyendo que no hay que hacerlo. Entonces no corrías al necio, porque te verá como un enemigo. Sabiduría, mis hermanos, es sabiduría lo que el Señor nos está demandando de nosotros aquí. Sabiduría para enseñar su palabra. Saber con quién hacerlo, cuándo hacerlo y de qué forma hacerlo. Amén. Ahora vamos a ver los últimos versos. Ahora vamos a verlo en la nueva versión internacional, que dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, o sea, el Señor nos considera como malos, como pecadores, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Ahora
vamos a ver en la versión Escrituras Restauradas el nombre verdadero. Pedid y se les dará, buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide leche, cierto, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes siendo malos saben dar tough cosas, o sea, cosas buenas, la palabra que tough aging, ojo bueno, tough cosas, así lo pone esta versión, tough cosas, o sea, cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Abba que está en los Shamajin, en los cielos, dará cosas tough a sus hijos. Y su tough ruach, o sea, y su buen ruach a los que le pidan. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también haced ustedes con ellos. Pues esto es la Torá y los Nebim. O sea, esto es la instrucción de Dios y los profetas. Ahora vamos a ver estos versos. Pregunta de estos versos. ¿Qué es lo que si permanezco pidiendo se me será dado? Porque las personas utilizan ese verso como que mira, pide lo que quieras al Señor y pues te va a ser dado. No es lo que tú quieras. No saquemos el texto de contexto. Entendiendo lo que nuestro Salvador dice en el verso 12. Vamos a ver estos dos punticos. ¿Qué es lo que si permanezco pidiendo se me será dado? Muchas veces cuando vemos estas palabras de nuestro Salvador pensamos que eso quiere decir que si yo pido lo que quiera, Dios me lo dará. Pero tal interpretación es sacar las palabras de nuestro Salvador de su contexto inmediato. El contexto de estas palabras de nuestro Salvador está enmarcado en el siguiente contexto. No juzguen a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes, ¿cierto? Con la medida con que medís os será medido. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den lo sagrado, sea lo santo a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Entendiendo esto, podemos entender mejor a lo que se refiere a nuestro Salvador con el pedir y se me será dado. Ojo, todo esto lo que nuestro Salvador dice ahora, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero tenemos que entender lo que dijo antes, porque o sea, yo no puedo tomar ese texto aislado de todo lo que nuestro Salvador ha venido diciendo y pensar que es otra cosa diferente. O interpretarlo como yo pienso, como yo creo, como me conviene, no. Es entender lo que ya nuestro Salvador ha venido diciendo y con base a eso interpretar el pasaje que sigue. Y se refiere a lo siguiente: pídele al Señor que te dé su discernimiento, ¿cierto? Su espíritu, su sabiduría, para determinar lo que hay en el corazón de las personas y así saber corregir con amor y asimismo saber a quién hablarle de lo santo y sagrado que es la palabra del Señor. O sea, en ese entonces el pueblo no estaba teniendo como que esa sabiduría para poder compartir a otros la palabra o para exhortar a otros, sino que más bien los juzgaban, ¿cierto? O sea, no tenían esa sabiduría. Y el Señor que dice, pidan y se les dará. Pero pidan qué? Pidan sabiduría, pidan discernimiento. ¿Para que qué? Para así saber corregir con amor al hermano y así saber hablarle con sabiduría de lo santo y de lo sagrado, que es la palabra de Dios. O sea, pidan y se les dará, pero pidan qué? Pidan sabiduría, pidan discernimiento para poder exhortar al hermano, ¿cierto? Y así mismo poderle enseñarte lo santo y lo sagrado, que es la palabra del Señor, o sea, lo que ya él ha venido hablando. No puedo sacar el texto de ahí, no lo puedo sacar de ahí. No puedo cometer ese error. Y ese es el don del discernimiento. Discernimiento es ver más allá de las apariencias. El poder observar a una persona y saber de qué forma enseñarle y corregirle con amor sin juzgar. O sea, eso es lo que está diciendo el Salvador. Pidan discernimiento para corregir, para hablar a otros y se les dará. Y se les dará. Claro, porque si tu hijo te está pidiendo eso, tú no le vas a dar otra cosa. Es lo que le está diciendo. ¿Qué padre si el hijo le pide pescado, cierto?
le da una serpiente. No. O sea, si tú le estás pidiendo a tu padre discernimiento, sabiduría, para exhortar a tu hermano, hacerle ver las cosas con amor y enseñar la palabra con sabiduría, pues él te lo dará. Porque si tú le estás pidiendo eso, él no te va a dar otra cosa diferente. Él te va a dar eso que tú le estás pidiendo. Pero ojo, no sacamos el texto de contexto. Entonces ya entendemos que cuando nuestro Salvador dice que pide y se os dará, ya sabemos que se refiere a lo que él ya ha venido hablando anteriormente, que es que ese hombre pide al Señor sabiduría para exhortar a tu hermano y no estarlo juzgando, y pide al Señor ese discernimiento, esa sabiduría también, para poder, en este caso, compartir lo santo y lo sagrado a las demás personas. El saber con quién hacerlo, el saber cuándo hacerlo y el saber de qué forma hacerlo. Todo eso, mis hermanos. Entonces, si nos damos cuenta que ya entendiendo lo que nuestro Salvador ha venido diciendo, eso nos ayuda a entender cuando nuestro Salvador dice pide y se os dará. Ahora bien, vamos a entender ahora lo que dice nuestro Salvador en el verso 12. Lo que dice nuestro Salvador en el verso 12 es la conclusión a lo dicho en los versos anteriores. Y lo que dice es lo siguiente: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso es una versión griega. Ahora miren lo que dice en la versión hebrea. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también haced ustedes con ellos, porque esta es la Torá y los Nevim. O sea, que ¿qué es la ley? Es la Torá. ¿Y qué es la Torá? Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Esa es la Torá y los profetas. Muchas interpretaciones con respecto a este pasaje es la siguiente: simplemente encárgate de hacer a los demás lo que te gustaría que a ti te hicieran, porque ya con hacer eso no tienes necesidad de guardar todo lo que está en la ley y los profetas. Es como que, o sea, muchas interpretaciones que se dan con base a este pasaje es lo siguiente, y es que no, en este caso, hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y ya con eso, pues no tienes necesidad de guardar la ley y los profetas, porque ya con eso ya estás cumpliendo todo. Ojo, mis hermanos, eso es una mala interpretación, una muy mala interpretación. Pero realmente esto no es lo que nuestro Salvador quiso decir, porque entonces estaría negando lo que ya con anterioridad había dicho, que es Mateo 5. Recuerden lo que dice nuestro Salvador en Mateo 5. No penséis que he venido a abrogar, o sea, a malinterpretar. Ojo, aquí el término abrogar no significa malinterpretar. Significa cancelar, oprimir. Pero ¿por qué yo coloco entre paréntesis malinterpretar? ¿Por qué creen ustedes que yo coloco malinterpretar entre paréntesis? Porque en el siglo I, cuando tú abrogas la ley, ¿cierto? La instrucción de Dios o los profetas, o sea que tú estás cancelando la ley. ¿Cómo tú cancelabas la ley en el siglo I? Malinterpretando la ley. Malinterpretando la ley. Entonces, por lo menos, si hay un mandamiento, ¿cómo tú cancelabas ese mandamiento? ¿Cómo tú abrogabas ese mandamiento? Malinterpretando el mandamiento. Entonces, claro, como tú malinterpretas el mandamiento, ¿qué estás haciendo tú? Estás haciendo que la gente obedezca tu mala interpretación al mandamiento y no el mandamiento. Entonces, como la gente está obedeciendo tu mala interpretación al mandamiento y no el mandamiento, entonces tú estás cancelando, tú estás abrogando el mandamiento para que la gente obedezca tu mala interpretación al mandamiento. Entonces por eso es que yo conozco malinterpretar. O sea, yo no he venido a abrogar, o sea, yo no he venido a malinterpretar la ley o los profetas, porque sé que cuando la malinterpreto la cancelo, la abrogo. Entonces yo no he venido a malinterpretar la ley, que es la Torah, la instrucción de Dios, o los profetas, dice nuestro Salvador. Yo no he venido para malinterpretar, para abrogar, sino para cumplir, o sea, para mostrar la correcta interpretación. Claro, porque cuando yo muestro la correcta interpretación, yo hago que la gente cumpla el mandamiento. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, la gran pregunta es, ¿todavía está el cielo y la tierra? Todavía está. Ni una J, o sea, ni una Job, ya eso lo hemos explicado. Para los que no entienden, quizás se pueden ir a Mateo capítulo 5 y ahí lo podrán entender mejor. Ni una J, ni una tilde
Pasará de qué? De la ley, o sea, del Pentateuco, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. O sea, mientras esté el cielo y la tierra, pues el Pentateuco y la Torá está ahí para cumplirse, ¿cierto? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro Salvador está diciendo: yo no he venido a malinterpretar, yo no he venido a abrogar la ley de los profetas. Esto que nos da a entender de que no podemos pretender que con esto que nuestro Salvador está diciendo que esto es la Torá y los profetas, ahora está negando la Torá y los profetas para que la gente simplemente pues haga a los demás lo que les gustaría que hicieran con ellos. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, con lo que nuestro Salvador está diciendo en capítulo 5, nos da a entender de que él en ningún momento vino a oprimir, a cancelar lo que había en la Torá, o sea, lo que había en la ley y lo que hay en los profetas. Él no vino a abrogar eso. Él ha venido más bien a revelar la verdadera interpretación de eso. Por lo tanto, yo en mi interpretación de este verso 12 no puedo pretender y decir que cuando nuestro Salvador dice: así es que haga a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, porque esto es la ley y los profetas, yo no puedo interpretar eso como que yo simplemente debo hacer a los demás lo que me gustaría que me hicieran, y ya con eso pues no obedezco la ley y no obedezco los profetas, porque estaría cancelando, estaría malinterpretando. Entonces, ojo con eso. Más bien, lo que nuestro Salvador está queriendo decir es: ¿quieres guardar todo lo que en la Torá y los profetas está escrito? Dedícate a hacer o dedícate a hacer a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti, porque eso te va a conducir a ir cumpliendo con todo lo demás. O sea, ¿qué te está diciendo el Señor? Hombre, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, porque el hacer eso te va a llevar, te va a conducir ¿a qué? A guardar con lo demás. O sea, a guardar los demás mandamientos, a guardar los demás preceptos que dice el Señor. Amén. O sea, no te está diciendo: hale esto y deja obedecer la Torah y los profetas. No. Te está diciendo: hale esto porque esto te va a conducir a ti a guardar todo lo que en la Torah y los profetas está escrito. De hecho, el gran maestro Giler, que era del tiempo de nuestro Salvador, dentro de sus dichos tiene el siguiente: lo que sea odioso para ti, no le hagas a los demás. Pero nuestro Salvador dice: todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos. Si nos damos cuenta que lo que dice nuestro Salvador es muy parecido a lo que dice Gilel, porque ¿qué dice Gilel? Lo odioso que sea para ti, no lo hagas a los demás. O sea, si a ti algo te parece malo, odioso, que no te gusta, pues no le hagas eso a los demás. Pero ¿qué dice nuestro Salvador? Todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haz tú con ellos. O sea, si tú quieres que un hombre haga algo contigo, pues haz tú también eso con otras personas. La diferencia entre lo de Gilel y nuestro Salvador está en lo siguiente. Gilel dice que no haga lo que no me gusta que me hagan. Pero ¿qué dice nuestro Salvador? Dice que haga todas las cosas que me gustarían que las personas hicieran por mí. O sea, nuestro Salvador te lo pone más difícil. Porque claro, yo como cumplo lo que dice Gilel, pues fácil. Simplemente no hago lo que no me gusta que me hagan. O sea, es más fácil hacerlo. Pero el hacer tú a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, eso es más difícil hacerlo. Ahora bien, ¿por qué esta diferencia? Porque Gilel era muy flexible con el hecho de que las personas guardaran lo que la Torá, o sea, la ley y los profetas dicen. En cambio, nuestro Salvador busca que haya de nuestra parte una responsabilidad que nos lleve a cada vez más guardar todo lo que en la Torá y los profetas está escrito. ¿Saben? Como les digo, nuestro Salvador lo pone más difícil. Que quieres que te hagan algo a ti, bueno, primero tú hazlo con el otro. Más difícil, ¿cierto? O sea, porque nuestro Salvador procuraba que a través de eso nosotros empezáramos a guardar ya después todo lo que hay en la Torá y todo lo que hay en los profetas. Entonces fíjense, mis hermanos, y aquí terminamos como tal este capítulo 7 en el verso 12. Ya para el próximo domingo vamos a iniciar desde aquí
desde el verso 13 y verso 14. Que de hecho, como se los decía, la idea era compartir estos textos hoy, estos dos textos. Pero estos dos textos que ustedes ven aquí, cuando nuestro Salvador empieza a hablar de la puerta angosta, la puerta ancha, eso tiene que ver mucho, está ligado mucho con lo que nuestro Salvador va a empezar a decir más adelante. Entonces yo por eso decidí no tocarlo. No tocarlo porque iba a estar muy ligado a lo que nuestro Salvador va a empezar a decir más adelante. Entonces yo por eso lo mantuve hasta ahí. Pero qué bueno, qué gozo el poder haber aprendido hoy todo lo que aprendimos y que realmente le doy gracias a Dios porque Él así lo ha querido, o sea, así lo ha permitido que podamos estar hoy aquí y poder compartir su palabra. La verdad es que me alegro mucho. Le doy gracias a Dios por eso, porque ha sido su misericordia, ha sido su amor. Y recuerden, mis hermanos, no demos las perlas a los cerdos. Con sabiduría compartamos de su palabra, con sabiduría enseñemos, con sabiduría exhortémonos nosotros juntos entre hermanos, haciéndonos ver nuestras faltas, nuestras falencias, pero sin juzgarnos. Amén. Entonces, mis hermanos, le doy gracias al Padre por esto. No siendo más, vamos a orar para hacer despedidos y colocar en manos del Señor lo que será toda esta semana. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, de poder compartir tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido bondadoso y misericordioso. Padre, te pedimos, Señor mi Rey, que nos perdones, Señor, por nuestros pecados, que nos ayudes a avanzar, que nos ayudes a crecer, que nos ayudes a cada día, Señor, darte la gloria a ti y vivir para ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por este momento porque tú nos has enseñado cosas nuevas y ayúdanos, Señor, a colocarlas en práctica. Gracias, Señor, te damos. En tus manos está nuestra vida, en tus manos colocamos, Señor, aún pues lo que es esta semana, Señor, mi Rey, lo colocamos en tus manos y te pido, Señor, que sea tu perfecta voluntad, Padre. Guárdanos, Señor, y que todo lo que hagamos en esta semana lo hagamos para la gloria y la honra de tu santo nombre. Señor, en tus manos está nuestra vida, en tus manos estoy yo, Señor. Guárdanos como congregación, guarda a cada hermano que nos está escuchando, bendice su familia, su vida, tú conoces sus necesidades, fortalécelo, llénalo cada día más de ti. Y aún aquellos que no nos están escuchando, guárdale, Señor, fortaléceles y ayúdales a cada día a crecer para la gloria de tu nombre. Gracias te damos por todo, porque hasta el día de hoy has sido tú quien nos has mantenido, has sido tú que nos has sostenido. Guarda este país, guarda esta ciudad y ayúdanos a darte a ti la gloria. Señor, en tus manos, Señor, está este inicio de semana, para que todo lo que hagamos hoy lo hagamos para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre amado de nuestro Salvador. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga a todos. Ya saben, nos encontramos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo para el estudio de Job, del libro de Job, y con nuestro pastor en el día de reposo, el sábado, nos encontramos para el estudio de los mandamientos. Y el día domingo con este servidor para seguir estudiando lo que es el libro de Mateo. Entonces, mis hermanos, no siendo más, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, que tengan una buena semana y que todo lo que hagamos lo hagamos para gloria de